¿Listo? Bueno, los convoqué porque estoy estudiando una carrera que se llama Coaching Ontológico, y para certificar como Coaching Ontológico necesito hacer 3 cosas: la tesina, un coach también grabado, y este coloquio que me están exigiendo ya para presentar el martes que viene. Así que por eso los convoqué y les quiero agradecer que hayan venido. Nosotros vamos a trabajar sobre esta distinción: compromiso versus obligación. ¿Sí? Sobre esto vamos a trabajar. Vamos a ver, de acuerdo a lo que ustedes puedan plantear, lo que sientan y lo que realmente ustedes quieran explicar, el por qué, porque uno puede utilizar cuestiones que tengan que ver con compromisos personales, con vivencias personales, o también con experiencias de otra gente. La segunda filmina tenemos la palabra compromiso, viene del latín compromiso, y hay distintos tipos de compromiso. Hay un compromiso familiar, de pareja, de hijos, de contratos, de convenios, de adopción de obligaciones jurídicas, ¿sí? Y las obligaciones, la otra filmina, significa, la palabra obligación está en conjunción, digamos, es o, que significa enfrentamiento, liga, de ligar, de atar, y la palabra acción, que es una afirmación. Significaría una persona que está obligada a hacer. Por eso, nosotros, pasar a otra filmina, decimos compromiso es igual a promesa. Tenemos que distinguirlo, si es igual a promesa. La próxima, obligación, es lo mismo que compromiso. Después, ¿qué tipo de compromiso y obligaciones conocen? ¿Sí? Y después, compromiso y obligaciones tienen el mismo valor o peso. Eso es todo. Bien, yo les voy a mostrar ahora esto de Manu Ginóbili, que no nombra ni la palabra compromiso ni la palabra obligación, no lo nombra, pero está de hecho en lo que él dice. Vamos a verlo y luego arrancamos. Ustedes verán que juegan NBA, que ganan mucha plata, salgan los diarios, en revistas, en televisión, y pensarán que bueno ser así, que te toque. Y la verdad que no es tan así, tan que te toque. Si bien hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y deja de lado muchas cosas, cuando lo ven en mí, en Luis Nicola, en Chaco Nocioni, no es algo que alguien nos regaló, se dio y nada más. Tuvimos que romper el culo realmente. Desde los 14, 15 años que yo me metí en un gimnasio, me puse a entrenar, lo mismo con Luis, lo mismo con Chapu, y realmente relegamos muchísimo. Qué sé yo, el hecho, para dar un caso concreto, de no ir al primer curso, porque tenía que entrenar, tenía que jugar, o salir los fines de semana con mis amigos, que la pasaba bárbaro, y el otro día contaban lo que habían hecho y todas las cosas que les había pasado, y yo la tenía que bancar, porque yo el otro día entrenaba, jugaba, y yo tenía un objetivo bien en mente, que era jugar al básquet y ser el mejor jugador que yo podía llegar a ser. Y creo que son algunas de las razones por las que se me dio todo, ¿no? Después seguro hay que tener un poco de suerte, el destino, en lo que quieran creer. Pero eso no solo va relativo al básquet o al deporte. Si ustedes quieren ser dentistas, si quieren ser profesores, si quieren ser lo que sea, es para todo igual, hay que esforzarse, romperse el culo, ser respetuoso tanto de los que te enseñan, como tus compañeros, como tus pares. Así que creo que esas son cosas que por hoy se están perdiendo un poco, y es una lástima, porque son las que te hacen llegar muy arriba. Así que no se oponen, si no están jugando también el básquet, si ven que esto no va a ser lo suyo, el hecho de jugar, de compartir un equipo y esas cosas te hace mejor persona, te hace convivir, compartir cosas que de otra manera no lo harías, y creo que es una gran enseñanza para todos. Así que si es con el básquet bárbaro, si es con el estudio igual de bien, y lo que sea, pónganle pasión, respeto y mándense por un objetivo. Creo que es la forma de llegar.
no nombra la palabra, pero la actitud y la forma que dice y habla, él de alguna manera la está usando, pero con otra modalidad. ¿Qué le dispara a usted esto que dice mal? Con respecto a compromiso versus obligación. Que él estaba comprometido con su carrera, más que obligado a hacerlo. Él cuenta que estando con sus compañeros, todos sabían todo y él estaba comprometido, lo que a él le gustaba era jugar al básquet y él, el punto que él tenía era llegar a ser lo más mejor que pudiera llegar a ser. Entonces él lo veía como compromiso a lo que él quería, no una obligación de que lo obligaban, vos tenés que jugar al básquet. Él dice, yo quiero jugar al básquet y quiero hacer esto, es un compromiso conmigo mismo, una meta. Bien. O sea, para vos era más el compromiso que una obligación. Sí. Eso es lo que él sentía. Daniel, ¿qué te disparó? Yo creo que en primer lugar lo que me dispara es que en un mundo en donde en los últimos 10 años hemos pasado de usar 400 palabras en el lenguaje cotidiano y en la actualidad usamos alrededor de 200, pedirle a la gente hacer distinciones de esta naturaleza con algo tan complejo como son los símbolos que las palabras nos representan, yo creo que es bastante difícil hacer las distinciones. En un país sobre todo donde tenemos grandes pesos de determinadas actividades o determinados graduados, como por ejemplo el peso de lo legal y el peso de los abogados sobre la explicación de qué significa una cosa y otra, deformando en el sentido de que estos símbolos tienen valor para lo legal, en lo otro directamente no tiene uso. ¿Pero qué te disparó concretamente? A mí que indudablemente primero tengo que repasar el símbolo que representa cada una de las palabras compromiso y obligación. Y tengo que comenzar por ahí. Ajá. Pero un compromiso y una obligación, ¿vos decís que son iguales? De acuerdo a su etimología, no son iguales. Ajá. No son iguales. Lo que pasa es que después está el condimento que va poniendo cada momento, que las puede acercar o separar. Y eso ya es una cuestión de cómo maneja la gente los símbolos. Está bien. ¿Y un compromiso para vos qué sería entonces? Un compromiso para mí tendría un carácter más de naturaleza espiritual que naturaleza puramente material. Tiene también, sin embargo, un contenido material. La obligación, en tanto, supone ya un concepto en donde yo tengo algo que me marca y que tiene como contraposición un derecho. Entonces, derechos y obligaciones ya nacen para el hombre desde las leyes fundamentales como son la Constitución y tienen un carácter social y tienen un carácter legal. Es innegable que tienen carácter legal, pero también tienen en otras actividades que el hombre puede desarrollar. Todas las actividades del hombre le plantean obligaciones y le plantean derechos y le plantean compromisos o no compromisos. Está bien. ¿Un compromiso es una promesa? ¿Es una promesa un compromiso? En cierto sentido, sí. En mis tiempos, cuando salíamos de novio, nos podíamos ver con una chica, el primer compromiso era la media medalla. Compramos la media medalla cada uno. Un compromiso mutuo. Después venía el anillo de plata, que ya era un compromiso más con la familia, ¿no? Pero de repente nunca se llegaban a casar. O sea que era un compromiso y una promesa que por ahí no llegaba a ser no era una obligación la de casarse, pero era un compromiso que era un compromiso progresivo. Por eso yo pregunto si compromiso es lo mismo que promesa, o hacer una promesa es un compromiso para cumplirla. Dentro de lo que entendemos los que hablamos idioma castellano, sí indudablemente podrá tener una relación. No así ya en otros idiomas. Los brasileños, por ejemplo, en su portugués, han solucionado la cuestión no planteando que la relación inicial es un
que la relación final es un compromiso, sino que han combinado dos momentos en los cuales hay un componente de piel, y ese es el momento de la pasión o apasionado, y otro en donde ya existe un compromiso similar al que tenemos nosotros, que es el noivado. Vuelvo de nuevo al valor de los símbolos y vuelvo de nuevo a la relación que eso tiene que tener para expresarnos con claridad. Porque si seguimos siendo ambiguos, si traemos a nuestros símbolos ambigüedad, indudablemente que no avanzamos. Bien. Ahora, nosotros tomamos un compromiso. Por ejemplo, que puede ser un compromiso de asistencia. Es decir, somos parientes, entonces como parientes, como familia, estamos comprometidos con esa gente, tenemos un compromiso. O sea, si yo me voy a tu ciudad, voy a pagar tu casa. O sea, ese compromiso es una obligación para ese pariente. No. Sí. Para mí, no solo, compromiso y obligación no es lo mismo. No es lo mismo. Porque para mí la obligación tiene un carácter coercitivo que el compromiso no lo tiene. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque es como que yo lo asocio a la obligación como algo que va más allá de vos, algo que sí o sí tenés que cumplir. Y el compromiso, como vos justamente dijiste, es una promesa, que vos se la podés hacer a un compinche, a un familiar, a un novio, a un esposo, pero para mí la obligación ya viene como por ejemplo la obligación de ir todos los días a trabajar, la obligación de levantarte todos los días temprano para estudiar, la obligación, en el caso de que seas jefe, de proporcionar a tus empleados un buen ambiente laboral, que tengan todos los servicios sociales que en el caso que necesiten, de pagarle el sueldo. O sea, para mí esa es la diferencia, que el compromiso no tiene ese carácter coercitivo que sí lo tiene la obligación. Ahora, si volvemos al video de Manu tuvo un compromiso, él tomó un compromiso con él mismo, él se planteó un sueño y ese sueño le demandó un compromiso. Ahora, ¿cómo él lleva adelante ese compromiso? A través de la obligación. De una obligación personal. Claro, pero nadie le impuso. Claro, nadie lo obligó a que vaya a hacer eso. Fue un compromiso que nació de él consigo mismo. Compromiso con no hubo nadie que le dijo, claro. A la inversa. ¿Cómo? El compromiso te puede llevar a la obligación, pero no a la inversa. La obligación no es un compromiso. Yo puedo trabajar, pero que esté comprometido con mi trabajo es otra cosa. Claro. Cumplo las 8 horas y listo. Pero de interiorizarlo de la puerta para afuera no me importa nada. Está bien, cumplimos las 8 horas, pero el compromiso laboral no lo cumplimos. Exactamente, es solamente una obligación, es cumplir con el trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo coincido con lo que dice, porque y vemos los que trabajamos en la administración pública, por ejemplo, que hay muchos compañeros que tienen la obligación, van, marcan la tarjeta a las 7 de la mañana y se van a la 1. ¿Qué hicieron en ese lapso de tiempo? Lo mínimo e indispensable para pasar desapercibido, que nadie los vea y cumplir las horas laborales como para que llegue a fin de mes y cobrar el presentismo y el sueldo. ¿Pero por qué cumplen? Porque existe una obligación de cumplir. Claro, pero no tienen no tienen el compromiso de cumplir bien su trabajo. Tienen la obligación de presentarse a trabajar y cumplir horarios. Daniel. Yo creo que el aporte que termina de hacer ella es magnífico con respecto a obligación, porque indudablemente que la contraparte de una obligación, avanzando en el carácter coercitivo que ella planteó, yo creo que tiene que ver con la existencia de una sanción. Vos te comprometés a hacer esto, no lo hiciste, vas a ser sancionado. La distinción con el compromiso ya es que cuando yo establezco un compromiso puedo establecerlo en distintos términos, pero no puedo eludir de ninguna manera plantearme metas o objetivos. Cuando Genome le dice dejamos de salir, los sábados nos quedamos a practicar y qué sé yo, indudablemente que estos chicos se establecieron metas y atrás de esas metas se establecieron un objetivo. Entonces, el compromiso
muchas veces ni siquiera tiene que ver en la relatividad de símbolo con la promesa. Porque yo puedo tomar un compromiso, puedo hacer una promesa en base a ese compromiso y no cumplir esa promesa, que es lo más habitual. Si los argentinos dicen, yo me comprometo a tal cosa y voy a llegar a tal hora, y la mayoría de ellos no llegan. Entonces, la relación simbólica entre compromiso y promesa está sujeta a la relatividad de la ley. La obligación no, la obligación establece una claridad en donde yo tengo una razón coercitiva, o como dice, o cumplís el horario como mínimo, o te voy a sancionar. Sí. El compromiso para mí tiene que ver con un comprometimiento que uno se compromete con algo y eso es circunstancial, puede ser circunstancial o perdurar en el tiempo. Puede estar comprometido con mi trabajo, por ejemplo, y cambian las circunstancias ahí y yo dejo de estar comprometido y eso se transforma en una obligación. Entonces tengo que cumplirlo y necesito mi sueldo a fin de mes. Pero yo no estoy motivada a seguir. O sí, o pueden cambiar las circunstancias y estoy obligada a ir, pero igual algo me motiva, tengo un proyecto que me interesa, entonces voy porque me gusta, porque quiero hacer algo distinto, no solo por la cuestión de lo que voy a cobrar después, sino por algo personal, una satisfacción personal. Bien, ¿pues ya quieres decir algo? Y sí, quería contar. Él cuenta que él deja de decir los sábados, pero también él al llegar a un equipo, lo hablo desde el punto de vista de yo fui deportista y he llegado a clubes donde ellos también te exigen obligaciones a estar comprometido con el club. Ellos al ser, como el ejemplo del cual en San Antonio, un equipo muy famoso en Estados Unidos, él tiene la obligación de que si sale, mantener su vida privada, o sea, él no solo se comprometió a llegar, sino que también al comprometerse y llegan distintas obligaciones, no solo del nivel personal, sino a nivel alrededor de él, que vendría a ser ahora, pasa a ser un trabajo para él. Él tiene que mantener un perfil bajo, en el sentido de no solo de exponerse él, sino exponer a los demás a un mal momento, por decirlo así, por un periodista o por lo que suele pasar para un deportista internacional. Vos con el sueño que tenés, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso que vos tenés con tu sueño? Con mi sueño, el compromiso sería conmigo mismo de estudiar, de mantener un régimen de entrenamiento personal, porque te piden unos requisitos de correr, de hacer flexiones, hacer abdominales, y yo lo tomé compromiso conmigo mismo porque a mí me gusta. Nadie me obligó ni me está exigiendo ir, sino que algo que yo lo viví y me gustó y me comprometí conmigo mismo a seguir esa meta. Está bien, es decir, para cumplir las metas y los sueños que nosotros tenemos, ya está, 5 minutos más. Para cumplir los sueños, la camarita, para cumplir los sueños que tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos. Que versus la obligación es más fuerte el compromiso. ¿Entiendo así? Sí, muchas veces sí. Depende también, digo, como ellos decían, del trabajo, es que no todos hoy en día trabajamos en lo que en verdad quisieran, o sea, estar comprometidos a ese trabajo, sino que nos lleva a la sociedad a trabajar en distintas circunstancias y se convierte en una obligación porque vos estás con tu familia, llegar a fin de mes y no todo lo que conlleva la sociedad. Para mí el compromiso viene de algo que vos querés para vos mismo o para tu entorno. La obligación, como bien lo dije anteriormente, viene ya de algo que ves más, va más allá de vos. ¿Cómo puede ser? El tema monetario, el querer ser alguien más y por eso luchar y tener que, como se dice, cumplir con ciertas cosas que, por ejemplo, el trabajo te exige. O sea, para mí el compromiso es algo interno y la obligación es algo externo. Así lo veo yo. Ahora, ¿nunca les pasó que teniendo ese compromiso, sabiendo que uno va por sus metas, por sus sueños, se tuvieron que obligar a sentar a estudiar, obligar a levantarse temprano, o obligarse a llegar a tal horario, a algún lugar? Sí. Pasa que todo compromiso conlleva eso.
porque tanto para una carrera universitaria como para un trabajo, como para estar en una fuerza, vos estás obligado a hacer algo que por ahí no es de tu gusto. ¿A qué me refiero? Nos pasa a nosotros en la facultad que todos te dicen, yo no quiero estudiar contador porque lleva números, y pues si me pongo a estudiar arte, pero llega un momento en mi carrera de arte donde vos tenés que estudiar estadística para las medidas de los dibujos, de todo, o sea, todo conlleva obligaciones. Tanto el compromiso en su camino lleva con obligaciones que, aunque no nos guste, tenemos que cumplirlas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que el compromiso hay que analizarlo, hay que plantearlo en función de cuál es el objetivo. Y el objetivo, al tener un carácter eminentemente espiritual, es el placer de haber alcanzado ese objetivo. O sea, el componente de placer, tras el que está también el componente de bienestar y felicidad, son realidades que el compromiso implica. En tanto que la obligación tiene más que ver con el aspecto jurídico. El aspecto jurídico ya es un momento en el cual yo me obligo a realizar algo, o me obligo a participar de algo, o me obligo a ser parte jurídica de algo. Entonces, cuidado, vuelvo a insistir con el idioma castellano. En el idioma castellano nos dicen, esto es sinónimo de tal cosa. Sí, pará. Es sinónimo, pero no es tan sinónimo. No tan sinónimo. Claro, pues fíjate que si vos vas al diccionario, dice que el compromiso es una obligación. Por eso, el compromiso conlleva una obligación, pero la obligación no conlleva un compromiso. Ah, bueno, eso. El compromiso conlleva una obligación, pero la obligación no conlleva un compromiso. Y también se podría decir, como dijo el Señor, que el compromiso lleva una satisfacción personal o en común, y la obligación a veces no. Bueno, me parece que está espectacular, nos quedan un minuto más de tiempo en la máquina. Yo les agradezco muchísimo porque han salido cosas muy buenas y seguramente esto se va a replicar cuando levante en Facebook y en YouTube el coloquio, así que les agradezco muchísimo que hayan participado de esto, me han ayudado mucho y bueno, se los voy a retribuir con un buen asado cuando podamos comer, ¿sí? Gracias.